El fútbol es uno de los deportes más pasionales e importantes del mundo, y no es de extrañar que muchos aficionados se pongan la camiseta de su equipo favorito y los apoyen en todos los partidos y vean a su equipo coronarse como campeones. Y los videojuegos también fueron precursores de esta historia, que no debe dejarse a un lado, ya que es muy importante para el deporte del balompié, cuyos inicios marcaron un antes y un después. Pensar que un deporte como el fútbol tendría diferentes estilos de los videojuegos no lo podríamos imaginar en aquella época. Por eso te quiero mostrar la evolución de los videojuegos de fútbol desde los comienzos hasta la actualidad. Pero antes te invito a que mires la evolución de los logotipos de fútbol y, por si fuera poco, una línea del tiempo de las mascotas de los mundiales. Los videos te los dejo en la descripción y en las tarjetas que están apareciendo a continuación. No sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, activa notificaciones y me sigas en mis redes sociales como Soy Neto López. ¿Estás listo? Comenzamos. El primer intento por crear o simular un partido de fútbol fue en la primitiva y primera consola de videojuegos llamada Magnavox Odyssey. Fue descontinuada 3 años más tarde, a mediados de 1975. Sus juegos, 28 títulos diferentes en total, eran de una sencillez extrema. Por ejemplo, el ping pong, tenis de mesa, voleibol. Pero muchos jugadores consideran esta consola como el tatarabuelo de las consolas de actual generación. Y es que únicamente podías imaginar que esa esfera pixelada representaba un balón de fútbol, así como 2 jugadores y una cancha rectangular fija. El juego era simplemente rebotar la pelota por el rectángulo y anotar puntos al extremo, pero en realidad lo que querían hacer era representar un partido de hockey. 1970, los precursores. Los precursores de los videojuegos de fútbol fueron las primitivas consolas Pong, aunque el Pong clásico era básicamente un simulador de tenis. Entre los numerosos clones que comenzaron a salir, surgieron distintas variantes del mismo, con nombres como fútbol, hockey o squash. Estos juegos de fútbol no eran más que clásicos Pong con algunas pequeñas modificaciones, como el cambio de color, agregado de paletas o reducción de área de gol para simular un arco. El primer videojuego de fútbol de la historia fue el Cassette 24, Fútbol, o también llamado simplemente Soccer, para la obscura consola alemana Interton BS400 en el año 1978. El juego tenía un diseño muy complicado, mostraba el campo de juego completo en la pantalla y diminutos símbolos que representaban a cada futbolista. Estaban presentados los 11 jugadores y había que mover a cada uno por separado con un botón distinto. En los años 80, expansión del género. El primer simulador de fútbol de arcade fue el videojuego Atari Soccer, lanzado en el año 1980 por Atari. Este poseía un aspecto extremadamente primitivo. El jugador controlaba a un equipo de 3 futbolistas que iban juntos a todos lados. Los gráficos eran en blanco y negro, con los jugadores vistos desde el cielo y efectos de sonido rudimentarios. Al año siguiente, Atari publicó un juego muy similar para la consola Atari 2600, con el nombre de Pelé Soccer. Este utilizaba básicamente el mismo esquema, pero con la pantalla orientada verticalmente. En 1983 fue lanzado International Soccer para Commodore 64. Este introdujo numerosas mejoras al género, una jugabilidad más rápida y dinámica, y por primera vez una física que permitía a la pelota volar y botar. También incluía opciones como selección de dificultad y modo versus, contra un jugador o la CPU. El juego se destacó por sus gráficos coloridos, con jugadores bien definidos y posibilidad de escoger el color de la camiseta. Pero aún así, la jugabilidad era poco realista y se basaba puramente en los pelotazos. Además, solo aparecía 4 jugadores por equipo.
En el año 1984 se publicó World Cup Carnival. Fue el primer juego en introducir a la mascota oficial del Mundial llamado Piqué del Mundial de México 86. Este fue el primer juego en utilizar oficialmente el nombre de la FIFA y sus selecciones. Y además fue el primer juego en introducir un modo torneo. En 1985, Nintendo publicó Soccer para la consola NES. Este se destacó por sus gráficos muy coloridos, además de una jugabilidad que permitía correr y dar pases tácticos en lugar de solo pelotear. Este videojuego se volvió uno de los títulos de fútbol más reconocidos por los jugadores de consolas. La compañía Konami publicó Konami Soccer, un videojuego muy parecido, casi en simultáneo para MSX, que también tuvo una gran recepción. Ambos tenían el inconveniente de tener un ritmo muy lento.
En 1989 fue lanzado Kick-Off de Anko para la consola Amiga. Este videojuego revolucionó el género futbolístico de las computadoras de 16 bits, debido a que utilizaba una perspectiva aérea en donde por primera vez los jugadores tenían tamaño a escala con respecto al campo de juego, dando una mayor sensación de espacio para moverse. Otro concepto introducido fue que la pelota se movía por separado del jugador y no se pegaba a este como en juegos anteriores, por lo que había que aprender a controlarla. Este se volvió un clásico y dominó el mercado de fútbol para computadoras, hasta la aparición del sensible soccer en 1992, que utilizó el estilo básico de Kick-Off y le añadió numerosas mejoras e innovaciones que lo convirtieron en el primer título superior. En 1990, la compañía Technox publicó el juego Nintendo World Cup, cuya forma de juego se separaba de los simuladores convencionales y utilizaba un estilo más callejero. Los personajes del juego son 6 por equipo, la vista es semiaérea horizontal, los dibujos son muy caricaturescos y cómicos, y los personajes pueden golpearse y atacarse si es que existen penalizaciones. Además se pueden ejecutar super tiros que dan poder a la pelota. Todos estos elementos dieron origen a los juegos de fútbol fantásticos en años siguientes. Varias compañías publicaron más juegos con este estilo, tan particular como Mega Man Soccer, Mario Striker Chain y Disney Sports Soccer. Throw it. Konami Hyper Soccer fue el primer videojuego de fútbol de Konami
para una consola de Nintendo y considerado la semilla de las posteriores sagas International Superstar Soccer y Winning Eleven. En 1993, la compañía Electronic Arts publicó FIFA International Soccer para varias plataformas. Este innovador videojuego trajo por primera vez una perspectiva isométrica. Además sobresalió por su diseño sumamente realista, con gráficos coloridos y detallados, y sonidos de la tribuna en lugar de música de fondo. También fue fundamental la licencia de nombre de FIFA, la organización que domina el fútbol mundial, para darle un notable atractivo comercial. Esta serie pronto se convirtió en un éxito, a tal punto que nuevas versiones fueron siendo lanzadas una vez por año hasta la actualidad, añadiendo en cada entrega numerosas mejoras técnicas y de jugabilidad, que lo hacen cada vez más cercano a la realidad. A partir de FIFA Soccer 96 se comenzaron a utilizar además los nombres de jugadores reales en sus respectivos equipos. Te recomiendo el video de la evolución de los juegos de FIFA, te la dejo en la descripción y en las tarjetas que están apareciendo a continuación. No te lo puedes perder, son todos los juegos de FIFA en un video. Offside!
En el año 1994, Konami lanzó al mercado el revolucionario videojuego International Superstar Soccer para la consola Super Nintendo. Este fue el juego de fútbol en 2D que mayor realismo alcanzó. Su principal innovación fue la representación del partido de una forma similar a la que como se ve en transmisiones de televisión, utilizando la cámara semiaérea y orientada horizontalmente y con los jugadores representados a escala y con una anatomía y animaciones sumamente detalladas. La forma de juego además mejoró considerablemente hacia una mecánica más compleja y precisa, con la utilización de más botones y la posibilidad de usar numerosos tipos de jugadas y varios niveles de potencia en pases y tiros. Otra importante mejora fue la inclusión de una voz de un relator o un narrador que te sigue las jugadas, tal y como si fuera un partido televisado. Inicialmente solo estuvo en la versión japonesa, pero fue incluido en International Superstar Soccer Deluxe, que salió al año siguiente. También te invito a que mires todos los juegos de PES, toda la evolución, te la dejo en la descripción y en las tarjetas que están apareciendo a continuación. Todos los juegos de Pro Evolution Soccer, desde los comienzos hasta la actualidad, no te lo puedes perder. En 1995 fue lanzado Actua Soccer para PlayStation. Este fue el primer simulador de fútbol con gráficos enteramente tridimensionales, con los jugadores representados con modelos poligonales y animados, con técnicas de capturas de movimiento. Este marcó el inicio de una nueva época de simuladores de fútbol, en donde la mecánica y la física del deporte se volvió más realista y se comenzaron a usar movimientos de cámara, acercamientos y planos que emulaban a las transmisiones televisivas, con las que los seguidores de fútbol se sentían más familiarizados. La serie Actua Soccer eventualmente fue opacada y quedó obsoleta frente a la serie de FIFA, que a partir del año 1996 comenzó a usar gráficos en 3D y desde 1999 comenzó a usar el estilo de juego moderno y sumamente preciso, jugable y realista, por el que actualmente es reconocida como la mejor serie de simuladores de fútbol. One 0.
2000. Camino hacia el realismo. A partir del año 1996, Konami comenzó a publicar la serie de fútbol Winning Eleven, con una alternativa a una serie International Superstar Soccer. Las primeras entregas de esta serie fueron lanzadas en Europa como International Superstar Soccer Pro, y a partir del año 2003 se le renombró como Pro Evolution Soccer y se le dio el tratamiento de una serie totalmente nueva. La serie PES ha conseguido una notable reputación y alcanzó una gran popularidad que lo llevó a rivalizar con la serie de FIFA por el puesto del mejor simulador de fútbol. Durante la década del año 2000, las enormes mejoras en la tecnología de las consolas y ordenadores, así como las pantallas de alta definición, han permitido a las compañías desarrollar simuladores con un grado de realismo cada vez más exigente y detallado. Se le ha dado mucha importancia al individualismo de los jugadores y la utilización de figuras del deporte, a quienes se les contrata como modelos para capturar sus movimientos y con detalles faciales de manera que se vean un poco más realistas. Existe también una gran competencia entre las compañías por usar las licencias de las ligas, jugadores y torneos reales de todo el mundo, de modo de mejorar el atractivo comercial de los simuladores de fútbol. Uno de los agregados más notables de esta década son las distintas variantes de modo carrera, en donde se puede seguir la historia de un jugador desde sus humildes inicios hasta la llegada de la gloria y los equipos grandes. Pista aérea con orientación vertical. En los juegos con esta perspectiva, el estadio está visto desde lo alto y los arcos se ubican desde arriba hacia abajo. Este estilo es uno de los más antiguos y fue utilizado durante los años 80 y principios de los 90. La perspectiva visual permite al jugador ubicarse y correr fácilmente dentro del campo de juego, aunque solo se ve una porción del mismo, y también resulta cómodo para ejecutar pases y tiros hacia la dirección deseada. Este tipo de juegos suele tener un ritmo mucho más rápido de los demás, con los jugadores corriendo a alta velocidad. Vista aérea con orientación horizontal. Este tipo de juegos en 2D muestra el estadio visto desde arriba, con los arcos ubicados en los extremos izquierdo y derecho. El campo de juego puede ser rectangular o tener una leve inclinación. Este es un estilo tan antiguo como el anterior y fue el que logró mayor prevalencia, usándose hasta la actualidad. Esta orientación logró dar un ritmo más realista al juego y resulta ideal para permitir al jugador ejecutar jugadas más variadas y complejas, aunque presenta algunos problemas a la hora de ejecutar los pases al arco rival. Vista isométrica. Los juegos de fútbol con perspectiva isométrica aparecieron durante la mitad de la década de 1990. En aquel entonces era muy común que los juegos usaran una perspectiva visual para simular el 3D, cuando la tecnología todavía no permitía construir gráficos poligonales complejos. En los juegos isométricos, la forma de juego se asemeja a la orientación vertical, aunque el estadio y los controles se ubican diagonalmente. Estos juegos comúnmente presentan problemas para el jugador a la hora de ubicarse en el campo de juego y apuntar los pases y disparos, debido a que todo está ubicado en un ángulo diagonal. Vista semiaérea con Mod 7. Este estilo visual se utilizó en numerosos juegos en principios de los 90s, aprovechando la tecnología de Mod 7 que permite hacer un zoom en la pantalla en tiempo real. Normalmente utilizan orientación vertical, que es donde el Mod 7 resulta más provechoso, ya que la inclinación de la cámara permite ver a lo lejos al arco rival y a los jugadores. Su principal inconveniente es que el equipo que juega hacia arriba tiene mayor ventaja, ya que tiene una amplia vista de campo de juego hacia ese sector. En cambio, si se juega hacia abajo, el rango visual es menor. También hay juegos que utilizan el Mod 7 con orientación horizontal, pero estos no se diferencian mucho de los de vista aérea tradicionales. Simulador de fútbol en 3D.
Los videojuegos de fútbol en 3D son aquellos que representan al estadio y a los jugadores con polígonos tridimensionales. Este tipo de simuladores surgió a mitad de década de los años 90, cuando los nuevos sistemas de 32 bits hicieron posible esta tecnología y de inmediato reemplazó a los juegos en 2D. Aunque pasaron varios años hasta que este proceso ocurriera en las consolas portátiles, los simuladores en 3D tienen la gran libertad de poder usar cualquier tipo de ángulo y movimiento de cámara, por la que las compañías escogieron usar la vista que se asemejara posiblemente a la cámara televisiva, con los mismos planos, acercamientos y repeticiones. Here's that goal again. Videojuegos de fútbol o también llamados maquinitas recreativas, Super Psychics, probablemente el primer juego de fútbol para maquinitas recreativas. Apenas dejaba elegir entre dos selecciones, en las cuales lo más destacable era el uniforme aleatorio de España. México jugaba como el San Andreu o Estados Unidos jugaba como Barcelona. 2 botones, chilenas, remates en plancha y mucha acción. Para el recuerdo, los porteros que siempre tenían melena y el capitán del equipo que era 10 veces mejor que el resto. Free kick. Kick call. Tiro de esquina. Simulador de penales. Los simuladores de este tipo representan solo el juego de penales y no incluyen al partido de fútbol, al igual que el fútbol real. El objetivo es tirar al arco para hacer el gol y el equipo que más anotaciones logre en un límite de 5 tiros se lleva la victoria.
Fútbol táctico. El fútbol táctico es un tipo de videojuegos muy raro que agrega elementos de estrategia al fútbol. La acción solo se desarrolla en tiempo real cuando un personaje corre con la pelota, pero se detiene a la hora de ejecutar una acción, de modo que el jugador puede escoger una de varias opciones como pasar, rematar o evadir al adversario. Videojuegos como la serie de Capitán Tsubasa, es decir, los supercampeones, incluso utilizan atributos numéricos para cada personaje, como los RPGs, en donde pueden ganar experiencia y subir niveles. Supercampeones. La cancha se hacía enorme. Los jugadores corrían maratones en una cancha de fútbol. Tiros de fantasía como el tiro de remate de Oliver Atom o el tiro del tigre eran increíbles y brutalmente espectaculares en esa época. En la actualidad podemos ver una evolución más realista, con animaciones increíbles, sin olvidar que la cancha mide más de 100 kilómetros, algo que nunca acabé de comprender tras ver el anime. Fútbol con personajes ficticios. Muchos videojuegos de fútbol anexan a sus personajes de videojuegos favoritos, como Mega Man, Supercampeones o Mario Strikers. Existen muchos videojuegos con personajes, ya sean robots mutantes, personajes animados o cualquier personaje ficticio. Algunos de estos juegos llegaron a consolas caseras, portátiles y otras en máquinas recreativas llamadas arcade. Fútbol fantástico. Este estilo de fútbol tiene los mismos principios que los simuladores convencionales, pero dejando a un lado el realismo y el aspecto deportivo para representar un juego más rápido, dinámico y cargado de acción, añadiendo elementos que solo son posibles en los videojuegos. Algunas características comunes son equipos con personajes caricaturizados o seres fantásticos, pocos jugadores por equipo, habilidades especiales como super tiros y reglamento ausente para las infracciones que permiten a los jugadores atacarse de manera indiscriminada. Fútbol con poderes. No es de extrañarse que hacer poderes con tu jugador favorito es una de las novedades que implementaron en los videojuegos, lo que lo hace un juego más dinámico, veloz y divertido, rompiendo todos los estereotipos y leyes físicas del deporte. Hacer poderes era un sueño de cualquier jugador y lo hace sublime y espectacular. Super Shot Soccer fue el primer juego en implementar poderes en la cancha de fútbol. Este juego marcó una diferencia entre lo tradicional y le dio a los partidos otro tipo de objetivo que iba más allá de hacer goles, y era hacer goles de una forma espectacular, usando poderes y dejando en ridículo al otro jugador. Backstreet Soccer, un videojuego de fútbol rápido que también implementaba poderes para hacer goles fantásticos y de ilusión. Es un videojuego que se lanzó para máquinas arcade que incorporaba jugadas de fantasía. Hyper shot. Hyper shot. Mario Strikers, un deporte de 5 contra 5 inspirado en el fútbol donde no hay reglas, donde los personajes de Nintendo como Mario, Luigi, Bowser, Peach
Toad y muchos más hacen hiperchutazos hacia el arco rival, un videojuego de fútbol rápido donde el portero también participa. Este juego se convirtió en uno de los mejores de su época, ya que es muy parecido a Mario Kart, en el sentido que podemos tener ítems, como un plátano que podemos lanzar al campo y hacer que un rival se resbale, como en Mario Kart con un coche. La evolución de Mario Strikers tiene más mecánicas, pero sigue estando fresco, solo introdujeron más animaciones, personajes y tiros más detallados. Actualmente, EA Sports tiene FIFA 23 y Konami tiene a eFootball 2023, ambos con gráficos reales, tan reales que ya parece un simulador de fútbol. Estos dos juegos también se lanzaron en dispositivos móviles, de los cuales no hablé en este video porque son demasiados, pero siguen las mismas mecánicas, solo que debes de presionar con la pantalla para tirar y mover al personaje al usar el touchpad. Sin duda alguna, los videojuegos de fútbol cada vez son más reales y esperemos que pronto lancen un videojuego en realidad virtual. Espero que este video te haya cautivado. En los comentarios hazme saber qué videojuego de fútbol te marcó y causó emoción. También me gustaría saber si conocías alguno de estos juegos. Te agradecería compartas este video y te suscribas a mi canal. Por cierto, sígueme en mis redes sociales como soy Neto López. Nos vemos. Adiós. Namaste.